Muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a Job Barcelona, esta última ponencia del del tercer día en esta Room 2, en esta edición digital. Tenemos el placer de recibir a Adriana Covarrubias en su ponencia El estrés durante los tiempos de teletrabajo, cómo identificarlo y estrategias para manejarlo efectivamente, que en esta situación que estamos viviendo es una ponencia muy interesante. Os voy a leer un poquito del background de Adriana. Ella tiene un máster en psicología y neurociencias que le otorgó King's College of London y también un máster en dirección de empresas, una MBA que le otorgó The University of Toronto. Wellminden es una empresa que ella dirige que ofrece sesiones de coaching para manejar el estrés y aumentar el desempeño y rendimiento. Además, ofrece talleres que proporcionan información y herramientas que han sido científicamente comprobadas para mejorar el bienestar físico y mental. ¿Y de qué nos va a hablar? Como hemos dicho antes, nuestra vida, o ella dice que nuestra vida y rutina diaria han sido afectadas en los últimos meses. Esa incertidumbre y la rapidez con la que hemos tenido que adaptarnos al teletrabajo contribuyen a que nuestros niveles de estrés se incrementen, ¿no? Causado por esa novedad. Entonces, durante esta sesión aprenderás cuál es la biología del estrés y en qué punto se vuelve negativa. Cómo identificar si tus niveles de estrés y los de tus colaboradores son altos y algunas estrategias fundadas en la investigación científica más reciente para manejar ese estrés. Como ya sabéis, si tenéis alguna pregunta nos la podéis poner en el chat y Adriana al final de todo nos la responderá. ¿De acuerdo? Así que, Adriana, te dejo que compartas pantalla y le des al play. Gracias por la presentación y entonces, como dijimos, hablaremos sobre el estrés y estrategias para manejarlo efectivamente. Específicamente, lo que veremos el día de hoy definiremos qué es el estrés, descubriremos si realmente es siempre negativo o no necesariamente. Hablaremos un poco de la biología del estrés, qué es lo que pasa en nuestro cuerpo cada que estamos estresados. ¿Cuáles son las consecuencias de un estrés prolongado? Identificaremos también cuáles son los síntomas del estrés, las señales que nuestro cuerpo nos envía cuando nos estamos estresando. Hablaremos de algunas estrategias para prevenir o disminuir los niveles del estrés y al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Comenzamos definiendo qué es el estrés. El estrés ocurre cuando se tiene más presión de la que uno percibe que puede manejar. Otra definición de Sapolsky nos dice que el estrés es una respuesta normal a algo que parece ser un peligro o una amenaza a nuestra estabilidad. Así es que con esto vemos que cada que nos enfrentamos a una preocupación, amenaza o presión, como por ejemplo una presentación que tenemos que dar, un trabajo que tenemos que entregar con una fecha límite, si tenemos que volar y nos pone un poco nerviosos, si hemos tenido algún problema con algún colega o con algún familiar. Todo esto, cada que esto pasa por nuestra mente y por nuestro cuerpo, accionamos la respuesta al estrés, la cual es conocida también como fight or flight, o sea, pelea o huye. De hecho, esta respuesta es diseñada evolutivamente para lidiar con emergencias graves, como por ejemplo, si nos está persiguiendo un roedor o si hay un desastre natural. Así es como es creado evolutivamente la respuesta al estrés. Sin embargo, como ya vimos ahora, hoy en día cualquier preocupación o amenaza o presión hace que tengamos la misma respuesta al estrés. Cada que nos enfrentamos con ese problema, nuestro cuerpo reacciona de una forma. Activa varias actividades en nuestro cuerpo para responder a ese estrés. Y por otro lado, pone en pausa lo que no es muy necesario para esa respuesta inmediata que tenemos que producir para responder al estrés. Algunos ejemplos, por ejemplo, incluyen, es lo que hace nuestro sistema nervioso simpático, incluye acelerar el ritmo cardíaco y se aumenta la presión arterial.
Con esto lo que el cuerpo logra es que se desvíe más oxígeno a los músculos y así podamos reaccionar de acuerdo, correr o pelear o lo que necesitemos hacer para protegernos. Además, incrementa la actividad mental y nuestra concentración, pues tenemos que estar más alertas en esa situación de estrés. Nuestras pupilas se dilatan para tener una mejor visión, se inhibe la salivación, por eso tal vez ustedes han notado que cuando están dando una presentación o están muy nerviosos, sienten que se les seca un poco la boca y necesitan tomar agua. Se inhibe la digestión, también se inhibe la actividad de los intestinos y se suprime el sistema al dolor a través de la secreción de endorfinas, que son sustancias similares a la morfina, para adormecer el cuerpo y si acaso nos dañamos en esa situación de respuesta al estrés, ni siquiera lo sintamos y podamos seguir respondiendo de acuerdo a eso. Cuando nuestro cuerpo percibe, por otra parte, que hemos solucionado y ha pasado esa situación de estrés, entonces nuestro sistema nervioso parasimpático entra, se activa y lo que trata de hacer ahora es estabilizar nuevamente el equilibrio del cuerpo. Y lo que hace es exactamente lo contrario a lo que nuestro cuerpo hizo mientras estaba reaccionando al estrés. Esto es, desacelera el ritmo cardíaco, la presión arterial disminuye y vuelve a regresar a un nivel adecuado. Nuestra actividad mental y concentración ya no está tan alerta, sino ahora regresa nuevamente a un lugar adecuado, se constriñan las pupilas, se estimula la salivación, se estimula la digestión y nuevamente se estimula la actividad de los intestinos. Es importante mencionar que esta respuesta al estrés ocurre no importa cuál sea la situación que nos está provocando el estrés. Si es algo muy grave, no muy grave, si es algo pequeño, no importa. Siempre activamos la misma respuesta al estrés. Incluso, esta respuesta al estrés puede activarse en anticipación a situaciones de amenaza o peligro que aún ni siquiera han ocurrido y que lo más probable en muchas ocasiones es que no vayan a ocurrir. Como por ejemplo, cuando estamos planteando en nuestra mente todas estas cosas de what if, ¿qué tal si pasa esto? ¿Y si no termino el proyecto? ¿Y si se enoja conmigo esta persona? ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si las cosas empeoran? ¿Y si me enfermo? ¿Y si pierdo el vuelo? Todo esto que está ocurriendo por nuestra mente está haciendo en muchas ocasiones que activemos la respuesta al estrés y como vemos es un estrés innecesario porque como les dije, puede que estas situaciones ni siquiera vayan a ocurrir. Ahora, vamos a ver, ¿es siempre negativo el estrés? Y la respuesta es no necesariamente. Todos tenemos una zona personal óptima y es importante decir que es personal. Esto quiere decir, cada uno de nosotros tenemos diferentes niveles de la cantidad de estrés que podemos soportar. Todos nosotros somos diferentes, tenemos una biología, una genética diferente, experiencias y formas de apreciar la vida diferente. Por lo tanto, cada uno tendrá un nivel, unos aguantan más, unos aguantan menos. Lo que sí es cierto es que cuando se tienen menos presión de la que nuestro propio cuerpo puede aguantar, de hecho no es algo positivo. Cuando sentimos menos presión, no nos sentimos tan motivados. En esas situaciones nos sentimos, de hecho, apáticos, aburridos, frustrados, cuando nada emocionante pasa en nuestra vida, en nuestro trabajo. Eso es tener menos presión y eso no es algo positivo. Sin embargo, cuando tenemos una presión adecuada, es cuando nos sentimos con grandes ganas de hacer cosas. Nos sentimos creativos, alertas, estimulados. Y, sin embargo, cuando rebasamos ese nivel de nuestra propia zona óptima y ahora tenemos más presión de la que nuestro cuerpo puede soportar, entonces es cuando nos volvemos irritables, ansiosos, fastigados, nos enojamos por todo, todo nos molesta. Estamos alcanzando ese nivel en el que nuestro cuerpo empieza a estresarse. Aún y cuando tengamos más presión, no necesariamente aún se vuelve muy negativo.
Si solo ocurre de vez en cuando, no pasaría nada. El problema realmente cuando el estrés se vuelve algo negativo es cuando se vuelve crónico, cuando ocurre frecuentemente, cuando ya no podemos dejar de estar estresados. Toda la situación que ocurre en todo momento, estamos teniendo problemas, estresándonos y haciendo que ocurra esa reacción, stress response en nuestro cuerpo. Es ahí cuando se vuelve negativo. Y nuestro cuerpo nos da señales de que eso está ocurriendo. Esto es los síntomas del estrés, lo cual es muy importante que los conozcamos porque es una gran alerta, algo que nos está diciendo, cuidado, has sobrepasado tus límites personales que puedes soportar de estrés. ¿Y cuáles son estos? En el individuo empieza muchas veces a subir la presión, empezamos a tener trastornos gastrointestinales, el sueño se altera, en la noche ya no podemos dormir, tenemos insomnio, hay incremento en algunas ocasiones de alcohol o empieza la gente que fuma, empieza a fumar más, una irritabilidad continua. Por cualquier pequeña cosa que pasa, empezamos a estallar, nos empezamos a enojar de más. Algunas veces podemos sentir tensión, dolor de espalda o el cuello, sentimos que nos duele. Podemos tener palpitaciones o dolor de cabeza. El estrés también se ve reflejado en las empresas, no solamente en los individuos. En las empresas empezamos a tener estas señales cuando comienza a haber incremento de ausencia por enfermedad, por ejemplo, o se empieza a crear una cultura de largas horas de trabajo. La gente pensando que no quiere ser más eficiente, pero no, es solo que esté estresada y entonces busca estar más tiempo en el ordenador y haciendo cosas, aunque no necesariamente sean productivas. Empieza a haber aumento de rotación de personal, la moral empieza a decrecer en el ambiente de trabajo, el rendimiento del personal es reducido y por lo tanto la productividad de la empresa empieza a sufrir también. Y cuando continuamos con estos síntomas y no les prestamos atención, incluso algunas veces estos se pueden transformar en enfermedades. Hay varias enfermedades que están asociadas con un estrés prolongado. En los individuos, por ejemplo, ataques al corazón, enfermedades cardiovasculares, presión arterial alta, úlceras, enfermedades gastrointestinales, diabetes, cáncer, depresión y ansiedad. Como vemos, no solamente son enfermedades físicas, sino también incluso enfermedades mentales, como la depresión y la ansiedad. Y en la empresa también empieza a sufrir de algunas, si ustedes quieren llamarle enfermedades, cosas negativas que ocurren, y esto es, incrementa el ausentismo por enfermedad de los empleados, la productividad se reduce, la moral es baja, menor satisfacción en el trabajo y hay un incremento de rotación de personal. Como vemos, ninguna de estas situaciones son ideales y en realidad debemos hacer todo lo que esté posible en nuestras manos para prevenirlas y evitarlos. Es por eso que es importante contar con estrategias que nos ayuden a gestionar, manejar y prevenir el estrés. Pues como ya sabemos y hemos visto, podemos evitar tener enfermedades físicas y mentales y también podemos ayudar a prevenir la reducción de productividad en las empresas. Entonces ahora les voy a hablar de algunas estrategias que podemos usar para manejar el estrés. Hablaré brevemente de las estrategias que ven en su pantalla y me enfocaré en dos de ellas. Por la falta de tiempo no podemos hablar de todas a fondo, desafortunadamente. Una de las estrategias incluye la dieta y nutrición. Comer sano, reducir alimentos con altas calorías, reducir nuestras porciones y en general comer bien, comer sano, no comer comida chatarra. También es importante hacer actividad física con regularidad. Es importante mencionar que no necesariamente tenemos que registrarnos a un gimnasio muy caro para poder
tener actividad física en nuestra vida. Cosas sencillas como salir a caminar, subir y bajar escaleras, bailar en casa. Cualquier cosa que estimulemos la actividad regularmente nos beneficiará y nos ayudará a contribuir a estar estresados. La otra es mindfulness. De eso vamos a hacer un pequeño ejercicio antes de terminar la presentación, pero brevemente de lo que trata el mindfulness es poder entrenar a nuestra mente para concentrarse, para no estar en este modo que se llama autopilot, de que no sé si han notado ustedes algunas veces están tratando de concentrarse y de pronto nos ponemos a pensar en otras cosas, empezamos a checar emails, hacemos otras cosas no relacionadas con el trabajo. Y esto es porque no tenemos la habilidad de concentrarnos en el momento, estar presentes en ese momento y enfocarnos. Entonces el mindfulness nos ayuda a poder entrenar a nuestra mente para poco a poco lograr esto y conseguir concentrarnos en el momento que queremos y en lo que queremos. También existe la visualización, que esto es tener imágenes mentales de situaciones, y es muy útil la visualización en cosas como, por ejemplo, poder aumentar la motivación de las personas, también poder cerrar los ojos, bueno, tener la imagen mental y nosotros proyectarnos y ver cómo podemos ser capaces de lidiar con una situación y cómo poderla resolver en caso de que algo pasara. Esto toma un poco de tiempo aprenderla, pero es muy útil y bueno, si tienen oportunidad la pueden intentar hacer. La otra es cuestionar y modificar patrones de pensamiento infundados. Esto es muy importante y hablaremos con un poco más de detalle acerca de esta estrategia. También hay otra estrategia, métodos de gestión de tiempo, cómo aprender a tener un objetivo en mente y crear un plan para seguirlo, en lugar de estarnos distrayendo con actividades que no son relevantes en el momento. En otras palabras, no procrastinar y ponernos a hacer la actividad que tenemos que hacer. Y por último, otra estrategia sería cuestionar y modificar comportamiento, y esto incluye, por ejemplo, cómo ayudarnos a incrementar nuestra, iba a decir en inglés, self-efficacy, autoeficacia, autoestima y también, básicamente, autoeficacia y autoestima. Eso nos ayuda también un poco a controlar nuestro estrés y no dejarnos llevar por las situaciones del momento. Así que ahora vamos a hablar de una que les dije que es buena, bueno, todas son buenas, pero nos vamos a enfocar en esta: cuestionar y modificar patrones de pensamientos infundados. Y esa estrategia se basa en el hecho de que nuestros pensamientos y nuestra forma de interpretar las situaciones pueden afectar negativamente, desencadenar o exacerbar el estrés que tenemos. Esto es conocido mejor como thinking errors o errores de pensamiento, que a veces sin querer los tenemos, algunas veces ya muy infundados dentro de nosotros, pero que, como todo, afortunadamente, tanto nuestro comportamiento como nuestros pensamientos pueden ser reentrenados y los podemos cambiar. Uno de esos errores de pensamiento incluye, por ejemplo, minimizar eventos o situaciones positivas. Esto incluye no reconocer nuestras fortalezas o nuestros logros. Un ejemplo es cuando, por ejemplo, alguien dice, contesta muy bien una pregunta y él dice, bueno, la verdad es que la pregunta que me hicieron era muy fácil. Fui muy afortunado, yo no tuve nada que ver. O, por ejemplo, si en el trabajo alguien gana un cliente y la persona, en lugar de reconocerlo, dice, bueno, no creo que soy un buen vendedor, creo que solamente tuve suerte, estaba en el momento afortunado en esa relación y bueno, fue una suerte que lo conseguí, pero no tuvo nada que ver conmigo. Otra forma de error de pensamiento es, por ejemplo, pensar en términos extremos.
rígidos o absolutistas. Y esto incluye tener en nuestro vocabulario palabras como ser muy riguroso. Siempre es debo, tengo que, siempre, nunca. Por ejemplo, tengo que ser siempre el primero en terminar. Ella siempre llega tarde. Nunca me puedo equivocar. Incluir esas palabras y tener esta forma de pensamiento sin quererlo está aumentando un estrés innecesario en nuestras vidas. La otra es, por ejemplo, asumir cosas o como se le llama, ser lector de mentes. Y esto es cuando pronosticamos constantemente que algo negativo puede pasar. Como por ejemplo, pues no tiene caso salir el fin de semana. ¿Para qué? Seguro va a llover. Seguro sé que habrá tráfico. No tiene ni caso que lo intente. O como por ejemplo cuando decimos, sé que no voy a terminar a tiempo este trabajo. Puedo ver claramente que todo va a salir mal, pronosticando estas cosas negativas. Piensen ustedes si algo de esto que les he estado diciendo suele ocurrirles de vez en cuando o con frecuencia. Estos pensamientos que no son nada útiles. Otras cosas, por ejemplo, es pensar que otros tienen la culpa, lo cual nos prohíbe tomar responsabilidad al respecto. Por ejemplo, decir, todo es la culpa de mi jefe. Si él no me hubiera asignado tanto trabajo, seguro las cosas no hubieran salido mal. O, por ejemplo, no encuentras las llaves y lo primero que dices es, ¿quién las tomó? ¿Dónde se han ido? En lugar de pensar que tal vez, y lo más seguro es que nosotros sin querer las hemos dejado en el lugar incorrecto. Otro pensamiento negativo es, o error de pensamiento, perdón, es pensar que todo es terrible o catastrófico. Siempre estamos aumentando las consecuencias de las cosas, como por ejemplo, si no consigo esta promoción, va a ser el fin del mundo. O si no termino esto a tiempo, va a ser terrible, va a ser desastroso, el mundo se viene abajo. Existen algunos métodos que podemos utilizar, métodos o estrategias que podemos utilizar para modificar esos patrones de pensamiento que, como les digo, no contribuyen en lo absoluto, sino al contrario, contribuyen negativamente, para aumentar nuestro estrés. Una de ellas es una técnica que es muy poderosa y se llama ofrecerte amistad a ti mismo o befriend yourself, vuélvete tu propio amigo. ¿Qué pasa? Que normalmente en la vida cotidiana somos muy estrictos con nosotros mismos, muy rigurosos, todo lo criticamos, si algo nos sale mal, estamos pensando cómo es posible que eso me haya ocurrido y todos los otros patrones de pensamiento que hemos visto anteriormente. Pues lo que sugerimos es ofrecerte amistad, imaginarte qué le dirías a un amigo si ese amigo estuviera en la misma situación o hubiera tenido el mismo error que tú has tenido. Si hacemos ese ejercicio y en lugar de pensar que somos nosotros mismos los que estamos ahí, pero nos imaginamos que es nuestro mejor amigo al que tratamos de decirle, no te preocupes, no es tan grave, seguramente nos volveremos menos estrictos y menos rigurosos y trataremos de tener un pensamiento más constructivo acerca de la situación o el evento que está pasando. Otra estrategia puede ser buscar evidencia. En lugar de estar pensando, no sé, mi jefe seguro piensa que no estoy haciendo el trabajo adecuado estos días de teletrabajo, seguro mis compañeros están pensando que yo tuve una presentación fatal el otro día. En lugar de estar teniendo esos pensamientos erróneos, ¿por qué no buscamos evidencia? ¿Por qué no tomamos el teléfono y hablamos y hacemos la pregunta directamente? Oye, mira, creo que tú puedes pensar esto y esto y esto y ver que la persona que está del otro lado nos confirme si realmente lo que estamos pensando es cierto o no. Si no queremos hacerlo tan directamente, podemos recurrir a nuestros colegas, a hacerle la pregunta a alguna otra persona y así dejarnos de estar diciendo cosas infundadas y buscar más evidencia al respecto, a ver si es cierto o no es cierto que tenemos razón.
Otra forma de hacerlo es analizar si la situación es realmente terrible o catastrófica. Cuando decíamos, si no termino va a ser el fin del mundo. Bueno, yo creo lo más probable es que en la mayoría de las ocasiones no sea el fin del mundo. Tal vez no sea conveniente, pero sin lugar a dudas no será el fin del mundo. Y una forma de poder trabajar con esto y ver si realmente es tan catastrófico o no como creemos es proyectarlo en el tiempo y pensar, en 1 o 2 meses, ¿lo voy a seguir viendo así? Si no pasa esto, ¿en realidad va a ser el fin del mundo o simplemente habrá sido inconveniente y tendré que posponerlo un poco más? Esa estrategia también ayuda para tratar de no hacer esas exclamaciones de pensar que todo es catastrófico y el mundo se nos viene abajo. Y en general, pensar más flexiblemente. Esas expresiones que mencionamos cuando tenemos en nuestra mente siempre decir, debo de hacer esto, es que tengo que hacer esto, es que nunca me puedo equivocar, es que ella siempre anda diciendo cosas. En lugar de usar eso, podemos incorporar en nuestro vocabulario y en nuestro repertorio palabras más flexibles como me gustaría, sería bueno que, preferiría que esto pasara. Y si empezamos a pensar de esa manera, a suavizar nuestro pensamiento, a no ser tan rígidos con nosotros mismos, verán ustedes que empezaremos a notar que no estamos aumentando un estrés que es totalmente innecesario en nuestras vidas. Bueno, esta fue la parte de cuestionar y modificar patrones de pensamiento, que como les digo, es un hecho científicamente comprobado que nuestros pensamientos y nuestra forma de interpretar las situaciones afecta de una forma a nuestra salud, a aumentar el estrés y a afectar negativamente nuestra vida. Bueno, ahora quisiera compartir con ustedes otro ejercicio y este es un poco más relacionado al mindfulness. Vamos a hacer una pequeña meditación que es corta pero efectiva. Esta meditación es muy útil, me parece, porque la podemos incorporar en nuestra vida diaria, incluso podemos hacerla varias veces durante el día. Es ideal, por ejemplo, cuando terminamos una actividad y antes de empezar otra actividad, poderla hacer en medio. Como les digo, es muy corta, pero es muy efectiva porque nos ayuda a relajarnos, nos ayuda a bajar nuestra presión arterial y sobre todo nos ayuda a estar más concentrados y más centrados en nuestro trabajo o en cualquier otra actividad que tengamos que hacer durante el día. Así que ahora vamos a hacer esta actividad. Si no están sentados ahora, los invito a que busquen una silla y se sienten. Y yo les voy a ir guiando a través de este pequeño ejercicio. Bueno, vamos a poner nuestro cuerpo centrado en la silla, con los ojos cerrados, la espalda recta, los pies bien plantados en el suelo. Vamos a empezar observando y teniendo conciencia de nuestra postura, de nuestro cuerpo, estando presentes en este momento. Y ahora comenzamos a notar nuestra respiración, la sensación del aire entrando y saliendo por la nariz, sin interferir o tratar de modificar nuestra respiración, permitiendo que ésta siga su propio ritmo. Respiramos y sentimos nuestra respiración. Y si se sienten bien en hacerlo, tomen una inhalación profunda y lenta y suavemente exhalen. Y nuevamente, inhalen profundamente y suavemente exhalen. Y si en el proceso de respirar notan que algunos pensamientos vienen a su mente, no se preocupen.
Solo obsérvenlos, no los juzguen. Simplemente déjenlos pasar. Y suavemente regresen la atención a su respiración. Respiren a su propio ritmo. Sientan el aire que inhalan y exhalan. Estén presentes en este momento. Solo sientan y observen su respiración. Y cuando estén listos, permitan que sus ojos se abran y con intención regresen a las actividades que les están esperando. Eso es todo. Ahora, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. Perfecto, Adriana. Muchísimas gracias. Te voy a pedir, por favor, que quites el compartir pantalla. Así nos vemos en grande. Muy buena esta meditación. De hecho, estábamos aquí unos cuantos haciéndola. Me gusta. Es muy efectiva. Recomiendo, como dije, es tan corta que la podemos hacer varias veces al día y verás cómo entre más la practiques, con más facilidad la vas a hacer, pero sobre todo notarás la diferencia. ¿Dejé de compartir la pantalla, perdón? No, aún no. No, ¿verdad? Me imaginé. Ahora sí. Ya. Perfecto. Pues como bien decía Adriana, si alguien tiene alguna pregunta que nos la ponga en el chat. Tenemos aquí María Eugenia, dice: animo a los participantes a poner en práctica las estrategias de Adriana. Tuve la suerte de asistir a una de sus sesiones hace un año. Dice: aprovecho la oportunidad para darle las gracias, la fuerza de una sonrisa. Qué bueno que ha sido útil. Victoria también nos dice: gracias, no me esperaba esta práctica. Espero la practiquen frecuentemente y vean los resultados positivos en su día. A mí me gustaría, Adriana, si pudieras profundizar en estos otros aspectos que no has tocado. Por ejemplo, has dicho que la dieta era muy importante. Bueno, la dieta, o comer bien, no por qué llamarle dieta, el ejercicio físico. Me gustaría que nos explicaras, porque muchas veces podemos empezar, ¿no?, a tener una alimentación, a hacer un poquito de ejercicio, a sentirnos bien, visualizar, estar positivos y va todo rodado. Pero de repente tenemos algo traumático y ya lo dejamos de hacer y ya parece que nada funciona. ¿Cómo podemos lidiar con esa situación? Sí, bueno, algo importante es que nuestro cuerpo, nuestro cerebro tiene ya cierto tipo de conexiones, ciertos, ¿cómo se llama? Como patterns, cierta forma de pensar y comportarte durante el día. Tienes hábitos los cuales ha sido creado con el tiempo, que muchas veces es difícil terminar con ellos. Lo mismo que un hábito que no tienes, es difícil de pronto incorporarlo en tu vida. Pero es difícil, pero no es imposible. Como sabemos, el cerebro es maleable, existe lo que es la neuroplasticidad y también la neurogénesis, que es la creación de nuevas neuronas todos los días. Entonces, no tenemos excusas para pensar que no es posible que no podamos incorporar un buen hábito en nuestra vida. Lo que tú me has dicho es que a veces a lo mejor empezamos con mucho entusiasmo y de pronto lo dejamos. Lo que hay que hacer para realmente poder formar ese nuevo hábito en nuestro cerebro es consistencia y repetición. Repetición. Entonces, intentar, a lo mejor si nunca has hecho ejercicio, pues no puedes salir de pronto a la calle y pretender que vas a salir a correr 2 horas, por ejemplo, sería imposible. Será hacerlo con pasos pequeños y poco a poco irlo a incorporar en tu rutina. Entonces, si no comienzas con mucho, si no haces un poquito, al día siguiente haz ese poquito más y si sientes que puedes, dices, bueno, pues ahora voy a aumentar, no sé, si estás haciendo, yo qué sé, abdominales, subiendo y bajando escaleras, bueno, voy a aumentar 5 pasos más. Y así, pero el caso es que sea constante y repetitivo. Y va a llegar un momento en el que sin que tú te des cuenta,
lo has convertido en un hábito. Y entonces ya no estarás luchando con decir, tengo que comer sano, tengo que hacer ejercicio, porque tu cerebro se habrá vuelto un hábito. Pero es todo, empezar en pequeño, pero constante y repetitivo, hasta que se haga el wiring en nuestro cerebro, se vuelve un hábito y ya no tengamos siquiera que pensarlo para hacerlo más. Que una rutina se vuelva un hábito. Muy interesante. Carla nos pregunta, hola Adriana, ¿cómo puedes reaccionar cuando te bloqueas o quedas en blanco por culpa del estrés? Esa es una buena pregunta, porque de hecho eso pasa. Una de las cosas del fight or flight, la otra cosa es que a veces en lugar de correr o pelear, ¿no? El stress response que veíamos, es que nos quedamos así congelados. ¿Qué podríamos hacer? Fácil, acabamos de hacer un ejercicio ahora con la respiración. Eso es algo que creo que es muy rápido, instantáneamente nos ayuda a poder bajar la presión arterial y poder bajar los latidos del corazón. Como vimos, el sistema simpático, es el que se acciona cuando estamos estresados y decíamos todas estas cosas que pasa, la presión arterial, el corazón se agita. Entonces, puede ser tanto que nos congelamos, como han dicho, y lo que tenemos que hacer es contrarrestarlo, hacer que entre el sistema parasimpático inmediatamente. ¿Cómo lo hacemos? Bajando nuestras pulsadas, nuestros latidos del corazón y nuestras pulsaciones. La forma más fácil es a través de nuestra respiración, que aunque es algo automático, podemos controlarlo. Entonces, inhalar y exhalar suavemente y lentamente, como lo hicimos en esta pequeña meditación. Eso es una forma eficiente y muy rápida, que creo podrías hacer otras alternativas, pero tomarían tal vez más tiempo. Yo creo que esta es inmediata y te funcionará perfecto. Solamente, ni siquiera tienes que cerrar los ojos. Solamente tú solo empieza a controlar tu respiración. Inhala profundamente, exhala lentamente y ese bloqueo se irá. Victoria también nos pregunta ¿qué opinas de otros tipos de maneras de practicar la respiración, como taparse un lado de la nariz? La verdad es que nunca lo había escuchado. No quiero negar ni quiero decir que no sea efectivo, porque la realidad es que no lo he escuchado. Lo único que puedo decirte es que hoy en día se ha vuelto como muy popular, ¿no? La gente sabe que todos estamos un poco estresados y sale gente de pronto de todos lados queriendo decir, yo te ayudo, mira, tápate la nariz tal vez y respira así. Pero tenemos que ser muy cuidadosos, porque siempre chequen sus fuentes. ¿Quién se los está diciendo? ¿Es una persona que tiene calificaciones para esto? ¿Tiene conocimiento? ¿O es cualquier persona que de pronto leyó un artículo o se está inventando que es un experto? Yo lo tomaría con mucho cuidado. Siempre investiguen sus fuentes. ¿Es científico? ¿Hay evidencia? ¿Es factual? ¿O alguien de pronto se lo inventó? Eso es lo que haría, y como te dije, yo no lo he escuchado y lo que yo leo todo es basado en evidencia científica. Eso no me lo he topado. Adriana, también nos preguntan, como has dicho, la forma en la que nos comunicamos, las palabras que utilizamos, cómo pensamos afecta a todo. La higiene postural, la corrección, cómo nos presentamos hacia una persona, ¿también influye? Influye muchísimo, muchísimo. De hecho, creo que cuando comenzamos esta conversación mencionaste que alguien había dicho que había participado en una de las ponencias que he tenido, y tal vez, si mal no recuerdo, hablé un poco de la postura. La postura es indispensable porque, como les comentaba, interiormente nuestro cuerpo produce hormonas de acuerdo a la posición que tomamos. Si nosotros estamos en una postura recta, abierta y extendida, podemos reducir con eso el cortisol. El cortisol es conocida como la hormona del estrés y tiene efectos negativos también en nuestra salud. Entonces, una postura es indispensable. Sugiero no anden jorobados, agachados por la vida, siempre rectos, abiertos y extendidos. Y esto quizás tiene algo de relación con la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos identificar nosotros como gestores de un equipo que parte de nuestro equipo o algún individuo está estresado?
Sí, bueno, ahora conocemos, en base a la presentación que hemos tenido, podemos detectar cuáles son, sabemos pues cuáles son los síntomas y podemos detectar si en alguno de nuestros colaboradores lo esté teniendo. Por ejemplo, mencionamos el estar irritable, que todo le enoja, que todo le molesta, empieza a enfermarse continuamente, o vemos que está de pronto bostezándose, durmiendo, puede ser un síntoma de que su sueño está siendo, ¿cómo se llama?, afectado, tal vez está teniendo insomnia. Todas esas síntomas que vimos, las señales, si nosotros observamos y somos cuidadosos con la persona de prestar atención a cómo se siente, podemos detectarlo fácilmente. Y yo sugiero que si algún supervisor observa esto en sus colaboradores, haga algo para ayudarle, hablar con él y tratar de ayudarle para que esta persona se ponga en manos de un experto que le ayude a hacer algunos ejercicios o estrategias que le ayuden a prevenir el estrés. Porque lo interesante de esto es, yo creo, siempre tratar de trabajar lo preventivo, estar alerta, monitorearnos. Y si vemos que algo está pasando, intervenir. Antes de que lleguemos a un extremo y ya estemos enfermos, digo, de todas formas hay algo que hacer, pero costará más trabajo. Entonces, que los supervisores estén pendientes y monitoreando si alguno de sus colaboradores están pasando por alguno de los síntomas que mencioné durante la presentación. Victoria nos menciona que esto que ha dicho de expirar por un lado de la nariz, están las 7 leyes espirituales del doctor Chopra, respirar por un lado y exhalar por el otro. Igual habíamos omitido la parte de exhalar por el otro. Ah, ok. Bueno, no he leído mucho. ¿El doctor quién, perdón? Doctor Chopra. Ah, el doctor Chopra. Ah, sí, sí. No estoy segura. Creo que tal vez él es el que era un neurocientífico que después se enfermó. Si es él, bueno, espero lo está haciendo basado en evidencia científica. Si no es la persona que yo creo, pues habrá que checar entonces si hay evidencia al respecto, si hay algún estudio científico que avale que eso es cierto, ¿no? Perfecto. Y ya, Adriana, para concluir, siempre me gusta preguntar a nuestros ponentes. Estamos viviendo una época un poco complicada, con incertidumbre. Hay aquí mucho estudiante que acaba de acabar la carrera y no sabe si le van a poder coger un trabajo o otro, qué es lo que va a pasar con este nuevo entorno digital. Igual gente que dice, ostras, ahora me tengo que volver a actualizar. ¿Qué les puedes recomendar a estas personas que igual se han quedado un poco estancadas? Sí. Bueno, lo más importante yo diría es realmente no preocuparnos, sino ocuparnos. Hay cosas que no están bajo nuestro control. Por ejemplo, si nos van a confinar mañana o no, no está bajo nuestro control. Y no hay nada que podamos hacer, por lo tanto, no añadamos más a nuestras preocupaciones. Hay, sin embargo, otras cosas que podemos hacer aún durante esta situación difícil, que es seguirnos preparando, seguir aprendiendo cosas nuevas, adaptarnos al cambio, ¿no? Por ejemplo, ahora dar presentaciones en Zoom es muy diferente a como era antes, ¿no? No es lo mismo poder ver a una audiencia que de pronto estarle hablando al ordenador sin saber ni si alguien está viéndote o no. Todo esto es cambiante, entonces lo que sí podemos hacer y está bajo nuestro control es adaptarnos. Si hay algo que no sabemos, aprenderlo, estudiarlos, pero siempre hacer cosas que nos ayuden a mejorar y no cosas que nos ayuden a cada vez sentirnos más. Si empezamos a decir, es que nunca me van a contratar, es que los trabajos, todo se está veniendo a la bancarrota y si nosotros solo nos estamos llenando de eso, seguro no saldrá nada positivo. Lo positivo es que está en mi control está mi salud, mi bienestar, mis habilidades, mis capacidades, mis conocimientos. Todo eso, seguirse preparando, seguirse cuidando, seguir comiendo bien, haciendo ejercicio y todo lo que podamos para, en cuanto las cosas se abran y seguro mejorará, ¿no? No podemos catastrofizar y pensar que todo es el fin del mundo. Pensemos que no lo es y preparémonos porque cuando todo esté listo, si hemos invertido ese tiempo en cosas productivas como aprender más y mejorar nuestros skills, pues seguro vamos a estar en un lugar perfecto para hacer que seamos los primeros en encontrar trabajo.
Perfecto, pues Adriana Covarrubias, fundadora de la empresa Well Minded, muchísimas gracias. Súper interesante, ya se ha visto en las preguntas que la gente estaba muy agradecida. A mí me ha gustado personalmente que hayas puesto una frase de Séneca. Muchísimas gracias por estar en Job Barcelona. Les digo a todas las personas que nos están viendo que dentro de poco, el 15, 16 y 17 de diciembre, estaremos en Madrid haciendo este mismo formato, se llamará Job Madrid. Y Adriana, esperamos poderte ver en Job Madrid. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.